Nos vamos a ocupar de enfermedad pulmonar obstructiva. Vamos a realizar la presentación utilizando este contenido: definición, la carga económica y social, la prevalencia, los factores de riesgo, la inflamación, la anatomía patológica, el diagnóstico, los fenotipos, la historia natural, los dominios, la evaluación ABCD y qué es exactamente. De acuerdo a las guías GOLD de la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, llamada también EPOC, es una enfermedad común, prevenible y tratable, caracterizada por síntomas respiratorios persistentes y limitación del flujo aéreo y o anormalidades alveolares, causada generalmente por exposición significativa a partículas. La carga económica y social de la EPOC es muy importante. Las exacerbaciones de la EPOC representan la mayor proporción de la carga total de la EPOC. Según la Unión Europea, los costos directos de la enfermedad respiratoria son alrededor del 6% del presupuesto total de salud de la Unión. Y la EPOC representa el 56%, 38.000 millones de euros, del costo de las enfermedades respiratorias. En Estados Unidos, los costos directos de la EPOC son de 32.000 millones y los costos indirectos de 20.400 millones. Actualmente, la EPOC es la cuarta causa de muerte en el mundo y se proyecta que para este año será la tercera causa de muerte. Más de 3 millones de personas murieron por EPOC en 2012, lo que representa globalmente el 6% de todas las muertes. A nivel mundial, se proyecta que la carga de EPOC aumentará en las próximas décadas debido a la exposición continua a los factores de riesgo de EPOC y a la inflación. Se estima que 384 millones de casos de EPOC se produjeron en 2020 y la prevalencia global estimada del 11.7% varía entre 8.4 y 15% de la población mundial. Con el aumento de la prevalencia del hábito de fumar en los países en desarrollo y el envejecimiento de la población en los países de ingresos altos, se espera que la prevalencia de EPOC aumente en los próximos 30 años. Para el 2030 se predicen 4,5 millones de muertes relacionadas con la EPOC. Uno de los problemas de la EPOC es el subdiagnóstico, es decir, hay pacientes que tienen la enfermedad y no saben que la tienen. En este sentido, el problema en la Argentina es un problema importante. El 76.7% de los pacientes no estaban diagnosticados cuando se hizo la encuesta EPOCAR, y esto es más o menos equivalente a lo que sucede, por ejemplo, en España, un poco menos a lo que sucede en Estados Unidos, y en otros países es un poco más. Sobre todo en Latinoamérica, el estudio Platino muestra. ¿Cuáles son los factores de riesgo de EPOC? Bueno, en primer lugar, el humo del cigarrillo, los polvos y químicos ocupacionales, el humo ambiental de tabaco, lo que se llama también humo de segunda mano, la polución aérea en interior y exteriores. Y otros factores muy importantes son la genética. No todas las personas expuestas al humo del cigarrillo o a estos factores de riesgo desarrollan EPOC. Otro factor importante es la infección, sobre todo las infecciones en la infancia. Y otros factores importantes son el nivel socioeconómico. La enfermedad es más común en los niveles socioeconómicos bajos. Y por supuesto, algo que ya hemos dicho, a medida que la población envejece, esto es un factor de riesgo para la presentación. Entonces, el humo del cigarrillo, desde el punto de vista de la predisposición genética, si no hay la predisposición genética, no existe, hay una resistencia relativa al estrés del tabaquismo. Por otro lado, si hay una predisposición genética, el riesgo de EPOC es aumentado. Entonces, ya hemos comentado esto. Los factores que influyen en la progresión de la EPOC, en primer lugar, los factores genéticos. Pero además hay que comentar la edad, el sexo,
crecimiento y desarrollo pulmonar, la exposición a partículas, el estatus socioeconómico, el asma y la hiperreactividad de las vías respiratorias, la bronquitis crónica. ¿Cuál es el rol de la inflamación en la EPOC? Bueno, es muy importante porque la inflamación crónica juega un rol central en la EPOC. Así, el humo de cigarrillo y otros irritantes, actuando a nivel pulmonar, produce cambios en las células epiteliales y en los macrófagos. Los macrófagos, a su vez, liberan mediadores, que son estos que están viendo ustedes acá, que de alguna manera reclutan a los neutrófilos. Los neutrófilos producen proteasas y los macrófagos, a su vez, son capaces de producir proteasas. ¿Cuáles son esas proteasas? Sobre todo la elastasa neutrofílica y la metaloproteinasa de la matriz 9. Y estas proteasas, como su nombre lo indica, son enzimas que digieren el tejido colágeno. Y entonces, por un lado, van a producir hipersecreción de moco y por otro lado, van a producir destrucción de la pared alveolar, lo cual es la causa del enfisema. Por otro lado, los macrófagos producen otros mediadores que, actuando sobre los linfocitos T, CD8, también van a aumentar la destrucción de la pared alveolar, produciendo enfisema. Y las células epiteliales producen factor de crecimiento transformativo beta, que actuando sobre los fibroblastos para producir aumento del tejido colágeno alrededor de la pequeña vía aérea, con obstrucción de la pequeña vía aérea por fibrosis a nivel de la submucosa. Entonces, todavía no hemos hablado, pero una de las clasificaciones de las guías GOLD es clasificar a los pacientes de EPOC en distintos estadios: en riesgo, GOLD 1, GOLD 2, GOLD 3, GOLD 4. Como ustedes se darán cuenta, la gravedad aumenta a medida que aumentamos el grado GOLD. Y entonces, al principio los que se reclutan son macrófagos, luego son los neutrófilos, las células dendríticas y por último se reclutan células T y B. Es decir, que a medida que progresa la enfermedad, el complemento de otras células es cada vez mayor. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de obstrucción de las vías aéreas? Ya hemos dicho que la inflamación juega un rol central. Esta inflamación produce enfermedad de la vía aérea, como hemos comentado, con inflamación de las vías aéreas, fibrosis de las vías aéreas con remodelación, tapones mucosos, con resistencia aumentada al flujo aéreo, y esto va a producir naturalmente limitación al flujo aéreo. Por otro lado, la inflamación, como hemos comentado, a través de las proteasas, produce destrucción parenquimatosa, con pérdida de las fijaciones alveolares, disminución de la retracción elástica, y esto naturalmente va a producir limitación al flujo aéreo. O sea, son dos mecanismos que producen limitación al flujo aéreo: la enfermedad de la pequeña vía aérea y la destrucción porosa. Bueno, acá estamos viendo en este gráfico, que es muy demostrativo, a la izquierda la vía aérea normal. Ustedes ven un bronquiolo que obviamente tiene los anclajes que están viendo ustedes, por lo cual se mantienen abierta por tracción alveolar. Y por otro lado, a la derecha, tienen ustedes cómo es la anatomía patológica en la enfermedad de la pequeña vía aérea. Como ustedes ven, existen, por un lado, la ruptura de los alvéolos, con lo cual la tracción que tienen que producir estos septos alveolares sobre los bronquiolos disminuye, con lo cual esos bronquiolos tienden a colapsarse. Por otro lado, está la inflamación y la fibrosis mucosa peribronquial alrededor de los bronquiolos, y además hay aumento de secreción de moco con obstrucción luminal
aumento de las glándulas de producción de moco, aumento de las células caliciformes. Pero es muy importante que respecto al enfisema tengamos en cuenta que existen varios tipos de enfisema. Si ahí tenemos a la izquierda en el gráfico A lo que es normal, vemos que el bronquiolo terminal, después vienen los bronquiolos respiratorios de primero, segundo y tercer orden, y después los ductos alveolares de primero, segundo y tercer orden, y después los sacos alveolares. Esto es lo normal. Pero cuando existe enfisema, puede configurarse sobre todo de dos maneras fundamentales, que son en el gráfico B, lo que es el enfisema centrolobulillar, que toma a los bronquiolos que están incluidos en los bronquiolos respiratorios de segundo y tercer orden, con la destrucción de los septos alveolares, como están viendo ustedes ahí, y aumento del espacio aéreo. Y a la izquierda, el gráfico C es el denominado pan-acinar, a diferencia del B, que se llama centrolobulillar. Y por otro lado, existe un tercer tipo de enfisema, que es el llamado enfisema paraseptal, porque afecta sobre todo los sacos alveolares y es la zona periférica del pulmón. Acá estamos viendo entonces en un corte anatomopatológico lo que es el enfisema centrolobulillar. Como ustedes ven, afecta sobre todo la parte lobulillo, y acá tenemos un enfisema pan-acinar que afecta todo el lobulillo. Muy bien, ya hemos visto cuál es la patología, la inflamación crónica y los cambios estructurales. Ahora vamos a ver cuál es la patogenia que se acepta, que incluye, por motivos de tiempo no nos vamos a extender en esto, incluye el estrés oxidativo, el famoso desequilibrio entre proteasa y antiproteasa, las células inflamatorias, los mediadores inflamatorios, la fibrosis peribronquiolar e intersticial, con lo cual todo esto va a producir a nivel fisiopatológico la limitación del flujo aéreo con atrapamiento aéreo, las anomalías en el intercambio de gases, la hipersecreción mucosa y en los estadios avanzados la hipertensión pulmonar. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la EPOC? En primer lugar, es muy importante recordar estos puntos claves. Debe considerarse el diagnóstico clínico de EPOC en cualquier paciente con disnea, tos crónica y o producción de esputo y o antecedentes de exposición a factores de riesgo de la enfermedad, que ya los hemos enumerado. Siguiente punto. Para realizar el diagnóstico, y este es un dato importantísimo, es necesaria la realización de una espirometría. Esto explica por qué la enfermedad está subdiagnosticada, porque no se hacen muchas espirometrías en estos pacientes que tienen disnea, tos crónica y antecedentes de exposición. Por último, en la espirometría es fundamental tomar la relación FEV1-FBC post-broncodilatador, que si es menor del 70%, confirma la presencia de limitación persistente de las vías aéreas y consecuentemente de la EPOC. Hay muchas críticas a este número fijo, menos del 70%, porque en personas jóvenes puede subdiagnosticar EPOC y en personas añosas puede sobrediagnosticar la EPOC. Pero de cualquier manera, desde el punto de vista epidemiológico, este es el punto de corte de FBC. Entonces, los pacientes que tienen tos, producción de esputo y disnea y están expuestos a factores de riesgo como el humo de tabaco, la ocupación, la polución ambiental y doméstica, el humo de leña y combustibles orgánicos, y en este sentido debemos decir que esto en Latinoamérica es importante, es lo que se llama combustible de biomasa. Y entonces, si están estas dos cosas, síntomas y factores de riesgo, debe realizarse. Y entonces, recordar siempre que ¿quién debería evaluarse para EPOC? Aquellos en los cuales se hacen espirometrías, debido a que son mayores de 40 años, tienen disnea progresiva, que generalmente empeora con el ejercicio y es persistente,
tienen tos crónica, que puede ser intermitente y no productiva, que tienen expectoración crónica, que están expuestos a factores de riesgo, como hemos comentado, el humo de tabaco, la exposición a polvos y humos adicionales. Y entonces la espirometría debe realizarse luego de la administración de una dosis adecuada de un broncodilatador inhalado de acción corta para minimizar la variabilidad. Si el FEV1 o FBC, como ya hemos dicho y reiteramos, es menor de 70%, confirma la presencia de limitación de las vías aéreas. Y, si es posible, los valores deberían compararse con los normales para la edad a fin de evitar sobrediagnóstico de EPOC en sujetos añosos y, como hemos dicho anteriormente, subdiagnóstico en personas. Y entonces, recordando lo que es la espirometría, ustedes recuerdan, esto sería una capacidad vital forzada. Después de una inspiración máxima, el individuo expira en un espirómetro. Ese espirómetro no solamente mide el volumen en el eje de las Y, sino que mide también el tiempo en el eje de las X. Toda la cantidad de aire exhalado después de una inspiración máxima y de manera forzada se llama capacidad vital forzada. Y en el primer segundo se llama volumen expiratorio forzado en el primer segundo o FEV1. Y acá estamos viendo lo que sería una espirometría normal, donde en este caso el FEV1 mide 4 litros. Recuerden que los valores de FEV1, los normales, dependen del sexo, la edad y la talla. Y tenemos una capacidad vital forzada de 5 litros. Con lo cual, la relación FEV1-FBC, en este caso, de 0.8. Y acá tenemos entonces el caso anterior a la izquierda y vemos un caso a la derecha en donde la relación FEV1-FBC es de 0.56. Es decir, ahí decimos que hay enfermedad. Entonces, ¿cómo continuamos nosotros el estudio o la valoración de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Los fenotipos clínicos de la EPOC son aquellos atributos de la enfermedad que solos o combinados describen la diferencia entre individuos con EPOC. Para eso se toman distintos parámetros que tienen significado clínico: los síntomas, las agudizaciones, la respuesta al tratamiento, la velocidad de progresión de la enfermedad o la muerte. Para ser diremos que hay dos fenotipos clínicos importantes que son el abotagado azul, que estamos viendo a la izquierda, que es una persona más joven que tiene bronquitis crónica con hipersecreción de moco, que tiene infecciones respiratorias frecuentes y que frecuentemente tiene sobrecarga ventricular derecha porque desarrolla hipertensión pulmonar. Mientras que a la derecha tenemos el llamado soplador rosado, donde es un paciente mayor que tiene fundamentalmente disnea, que si hacemos los estudios diremos que tiene enfisema y que tiene mucho deterioro musculoesquelético, fíjense ustedes la masa muscular. Pero estos no son los únicos, porque hay fenotipos mixtos que son EPOC y asma, que también se llama síndrome de superposición, donde la obstrucción, que no es completamente reversible al flujo aéreo, tiene, sin embargo, síntomas y signos de una reversibilidad aumentada. Y entonces, después tenemos otro fenotipo, que es el fenotipo agudizador, que es aquel que presenta 2 o más agudizaciones moderadas o graves al año, definidas como aquellas que precisan al menos tratamiento con corticoides sistémicos y tópicos. Veamos cuál es la historia natural de la enfermedad. Es un gráfico muy importante de la década de los 80, realizado por un epidemiólogo inglés que se llama Fletcher, que siguió colectiveros de los colectivos de Londres, choferes de colectivos de los colectivos de Londres, donde si a los 25 años el FEV1 es el 100% del valor teórico, a medida que los pacientes envejecen van a tener un deterioro de ese FEV1. Pero es muy importante, si el paciente es un paciente no susceptible, la caída del FEV1 es aproximadamente 50 a 70 mililitros por año y, como ustedes ven,
a la edad de 75 años todavía el paciente no tiene discapacidad, porque esto es lo normal en los no susceptibles y en los no fumadores. Pero si el paciente, por el contrario, es un fumador susceptible, están viendo ustedes como la disminución del FEV1 es mucho mayor, tiene una pendiente de caída mucho mayor, aproximadamente a los 60 años a los 65 años llega la discapacidad, y a los 70 años esto le produce la muerte. Ahora, un hecho muy importante: si el paciente deja de fumar cuando tiene 45 años, por ejemplo, ustedes ven que no recupera la caída, pero sí recupera la pendiente, con lo cual retrasa la discapacidad. En cambio, que cuando ya tiene discapacidad, es útil que deje de fumar, porque se va a deteriorar con menor velocidad, ya que recupera la pendiente de caída normal que existía en los no fumadores susceptibles. Ahora, en la historia natural de la enfermedad, la visión actual es que las exacerbaciones que hemos comentado son importantes porque deterioran la función pulmonar. Y fíjense ustedes en la curva anterior de caída, cómo cada exacerbación baja la función pulmonar, y de esa manera, cuando hay muchas exacerbaciones o alguna exacerbación importante, esto puede producir. En la historia natural, la EPOC tiene una espiral descendente, porque la inflamación pulmonar produce hipersecreción mucosa, obstrucción de las vías aéreas. Esto hace que haya más exacerbaciones, la depuración mucosa está alterada. Si el enfermo continúa fumando, esto va a producir más exacerbaciones con hipertrofia de las glándulas mucosas, destrucción alveolar, exacerbación, hipoxemia y finalmente. Entonces, hasta ahora vamos a ver que los puntos claves que aconsejan las guías GOLD son que la EPOC debe considerarse en cualquier paciente que tenga disnea, tos crónica o producción de esputo y o antecedentes de exposición a factores de riesgo de la enfermedad. Se requiere espirometría para hacer el diagnóstico, como ya hemos visto, y los objetivos de la evaluación son determinar el nivel de limitación del flujo aéreo y esto que vamos a ver enseguida, el impacto de la enfermedad en el estado de salud del paciente y el riesgo de... Un tema muy importante es que frecuentemente los pacientes con EPOC presentan otras enfermedades crónicas concomitantes que se llaman comorbilidades. Así tenemos enfermedades cardiovasculares, disfunción musculoesquelética, síndrome metabólico, diabetes, osteoporosis, depresión, ansiedad, cáncer de pulmón. De modo que muchas veces los pacientes con EPOC no mueren de EPOC, sino que mueren por alguna de estas comorbilidades que estamos... Para ver cuál es el impacto que tiene la EPOC, nosotros tenemos que recordar que hay tres dominios que tenemos que evaluar: el dominio perceptivo, el dominio sistémico y el dominio respiratorio. ¿Cuál es el dominio perceptivo? La disnea. ¿Cuál es el dominio sistémico? El índice de masa corporal y la capacidad de ejercicio. ¿Y cuál es el dominio respiratorio? El FEV1. Se hizo en su momento el índice BODE. Este índice BODE, que ya tiene 16 años, es uno de los grandes avances que ha habido en la evaluación de esta enfermedad. ¿Qué significa BODE? BODE viene de Body Mass Index o índice de masa corporal. Ahí viene la B, la O es de obstrucción, la D es la disnea y la E de ejercicio. Y entonces el grupo de Boston, de la Universidad de Harvard, hizo un puntaje BODE donde puso cuál era el FEV1 en porcentaje del predicho, la distancia caminada en 6 minutos, que es una de las evaluaciones que luego vamos a enumerar, el índice de disnea de acuerdo al Medical Research Council y el índice de masa corporal. Y fíjense que el índice de masa corporal sobre todo se evaluó aquellos pacientes que estaban desnutridos con un índice de masa corporal menor de 21, se les dio un puntaje 1. Y entonces, de acuerdo al índice BODE, se puede saber cuál es la sobrevida. Fíjense, cuando el índice es menor,
la sobrevida es mejor, y por el contrario, cuando el índice es mayor, la sobrevida es peor. Y entonces esto hace a los fenotipos de EPOC, porque nosotros podemos ver acá 4 pacientes con EPOC, y si nosotros los hubiéramos evaluado solamente por el FEV1, vamos a ver que la mayoría son similares. El paciente 1 todos tienen un FEV1 menor de 35%. Sin embargo, el paciente 1 tiene 58 años, tiene una disnea 2/4, camina 540 metros, tiene un índice de masa corporal de 30, con lo cual, de acuerdo a ese índice de masa corporal, tiene una obesidad grado 1, y el paciente 4 es un paciente mayor, 72 años, el FEV1 es de 34%, pero tiene una disnea clase funcional 4, o sea, severa, vamos a ver enseguida esto, camina solamente 154 metros, tiene un índice de masa corporal de 24 y tiene un puntaje BODE 9. Es decir, serían todos pacientes similares de acuerdo al FEV1, no son equivalentes de acuerdo al índice BODE. Y entonces, ya esto lo hemos hablado, ahora lo vamos a comentar. La clasificación GOLD, que se usó durante mucho tiempo y se sigue usando como parte de la evaluación multiparamétrica que enseguida vamos a ver, decimos que es leve si el FEV1 es GOLD 1, leve si el FEV1 es mayor del 80, igual o mayor del 80, entre el 80 y 50 es moderada, entre el 50 y 30 es severo, y menos de 30 es muy severa la obstrucción. Pero otra forma de evaluar es mediante la evaluación de los síntomas. Y entonces esta es la guía SCAT, que es COPD Assessment Test, que ustedes la pueden sacar, está en internet, donde se evalúa el estado de ánimo, la tos, la producción de flemas, la cerrazón de pecho, la disnea en distintos grados, el sueño y la energía, y entonces tenemos ahí un puntaje que cuanto mayor es el puntaje, peor es la evaluación. Pero también hay una forma más sencilla, que es la del Medical Research Council, que enseguida la vamos a volver sobre ella, donde evaluamos la disnea. Solamente tengo disnea con un ejercicio agotador, disnea 0, esto sería normal. 1, tengo disnea cuando me apuro en el plano o subo una pendiente o subo una escalera. La 2, camino en el plano más lento que la gente de mi edad debido a la disnea, o tengo que parar a respirar cuando camino a mi paso. 3, cuando camino 100 metros. Y 4, tengo demasiado disnea para dejar mi casa, o tengo disnea al vestirme. Las exacerbaciones de EPOC se definen como un empeoramiento agudo de los síntomas respiratorios que resultan en un tratamiento adicional. Las clasificamos en leve, moderada o grave. La leve, solamente broncodilatadores de acción corta. La moderada, tratados con broncodilatadores de acción corta más antibióticos y o corticoides orales. Y la grave, que el paciente requiere hospitalización o visitas de emergencia. Y el recuento de eosinófilos en sangre también puede predecir la tasa de exacerbaciones. Espirométricamente evaluamos la limitación al flujo aéreo en primer lugar, y entonces en la columna de la izquierda tenemos el GOL 1, 2, 3 y 4, como acabamos de ver. Y luego evaluamos los síntomas y el riesgo de exacerbaciones, antecedentes de 2 o más de una que requiere hospitalización, 0 o una que no requiere hospitalización. Y entonces ahí tenemos A, B, C, D. Y entonces agregamos acá, en la parte de abajo, la disnea en el Medical Research Council, que acabamos de ver, 0 o 1 o más de 2, y entonces tenemos configurado las A, B, C, D. Entonces, como hemos comentado, D sería 4D si tiene menos de 30% de FEV1, y si tiene 2 o más
hospitalizaciones y tiene disnea grado. La espirometría refleja parcialmente una discapacidad. Una evaluación más completa de la gravedad incluye la frecuencia de exacerbaciones, dado que una sola internación se asocia a 50% de mortalidad al año. Y después tenemos que evaluar las comorbilidades, porque como dijimos, las comorbilidades a veces son la causa de muerte con EPOC y no por de la deficiencia de la alfa-1 antitripsina en EPOC en pacientes de menos de 45 años, su historia familiar de EPOC, y aquellos pacientes cuando hacemos la tomografía de tórax de alta resolución. En aquellos pacientes que queramos ver el tipo y distribución del enfisema, la presencia de bronquiectasias y sobre todo ver si hay algún diagnóstico alternativo, sobre todo el cáncer, que a veces detectamos con la tomografía un nódulo y tenemos que saber si ese nódulo es benigno. Y por último, ¿qué es una exacerbación? Es una exacerbación, es un evento agudo caracterizado por un empeoramiento de los síntomas respiratorios del paciente mayor que la variación normal diaria que lleva a un cambio de medicación. Generalmente las exacerbaciones están causadas por infecciones bacterianas o virales, están asociados con un aumento de marcadores de la inflamación y las exacerbaciones, como vamos a ver enseguida, son muy grandes. ¿Por qué? Porque producen menor calidad de vida, aumenta la inflamación, aumenta la velocidad de progresión de la enfermedad, hay mayor probabilidad de hospitalización, hay mayor riesgo de recurrencia de exacerbaciones y aumenta la tasa de mortalidad. Acá estamos viendo cómo cuando un paciente tiene 3 o más exacerbaciones, la posibilidad de sobrevida, que es la línea roja, es mucho menor que en un paciente que no tiene exacerbaciones. Y entonces, las exacerbaciones están definidas como un empeoramiento agudo de los síntomas respiratorios que requieren tratamiento adicional y como hemos comentado anteriormente, pueden ser leves, moderadas o severas según la necesidad de tratamiento y la posibilidad de hospitalización. Y entonces, sin insuficiencia respiratoria, cuando la frecuencia respiratoria está entre 20 y 30, pero no tiene alterado el estado mental y la hipoxemia mejora con oxígeno suplementario y no hay aumento. Con insuficiencia respiratoria, pero sin riesgo de vida, cuando hay que aumentar la cantidad de flujo por la máscara de Venturi o por los litros por minuto, pero hay un poco de aumento de PCO2. Y después, con riesgo de vida, aquellos que no mejoran el oxígeno suplementario a través de la máscara de Venturi y que tienen hipercapnia y que además tienen acidosis porque tienen un pH por debajo. Y entonces, en resumen, las exacerbaciones son episodios de empeoramiento en los cuales los síntomas aumentan más que la variación diaria y requieren un cambio en la medicación. Los pacientes con exacerbaciones frecuentes tienen inflamación aumentada en el estado estable. Las exacerbaciones de la EPOC pueden desencadenarse por varios factores. La causa más común es las infecciones de las vías respiratorias inferiores y la tos crónica y la producción de esputo están asociadas con un aumento del riesgo de infecciones. Las exacerbaciones tienen peor riesgo futuro, el exacerbador frecuente es un fenotipo distinto y las exacerbaciones son subinformadas por los exacerbadores frecuentes, por lo que deben ser identificados en base al informe del paciente de los eventos.